traza las Catincampolo, la firma. Podemos ver el círculo de Lucero Monte Leguá, que es al que le vamos a dirigir este trabajo. Al lado aparece la representación de la tierra yaca, el entoto yaca. Las 7 flechas, una para abajo, una para arriba, representando a 7 rayos y Sasi Sasi. Vamos a ver pintando ahora o haciendo trazo de zarabanda con la S. Pinta una ñoca, un 21. El que no conoce lo que es un 21 es una serpiente. En representaciones de la misma mamachola o representativo de un inquisi de Nganga, de un espíritu de la Nganga. Viendo cada caticampolo, cada firma, nos damos cuenta la fortaleza de estos trabajos. He visto por ahí infinidades de cosas mal hechas, como en Nganga, que son construidas porque dice que la manda el espíritu. Eso son cosas que están mal y seguirán mal, porque dicen que son gangas espirituales, pero eso de gangas espirituales no existen. Las gangas todas son materiales. Esto trae consecuencia de que habiten espíritus dentro de esa enganga que no son gobernados. Cuando existe una enganga, vienen todo tipo de espíritus a alimentarse de todas esas piezas que existen, los mismos palos que metales, que matares o piedras, que en toto o tierras. No puede, si usted tiene una enganga de esa índole, déle camino. Desbarátale, vivir a la boca abajo, préndele candela y darle fuera. Porque ningún espíritu que tenga conocimiento puede mandar a su caballo a que haga una enganga. Cuando verdaderamente una enganga lleva una serie de cosas que no es así como las personas creen. No, de que métele palo, 21 palos ahí y tierra y eso. Existen infinidades de piezas. Ahora mismo aquí no estamos trabajando directamente con la enganga. Estamos trabajando con los guardieros. Los guardieros son piezas religiosas de la enganga. Cuando ellos pueden moverse y para allá y para acá y hacer lo que el palero quiera. Sin embargo, la enganga tiene que estar en un solo sitio. Yo le digo todo esto porque existen infinidad de engangas por ahí que han sido hechas que dice que el espíritu se lo mandó, el espíritu africano. Muchos son santeros y bueno, si tuvieron la mala suerte esa que antes de hacerla santo no la rayaron, eso o lo rayaron, eso trae problemas. Pinta la firma de 7 rayos. Esta firma todo el mundo la conoce, todos los tatas, todos los... porque hacemos una línea corta y una larga, una línea corta y una larga. Empezamos siempre la firma de 7 rayos con una cruz adelante. No empezamos con el 0, empezamos con la cruz. Las engangas no pueden ser de zarabanda 7 rayos, nunca en la vida.
¿Por qué? Porque la identidad, el santo va primero, que es Santa Bárbara. Entonces, cuando decimos tenemos una enganga, tenemos que decir tenemos una enganga de 7 rayos Sarabanda. Las primeras engangas fueron construidas en la tierra. Después que dejaban a los esclavos que abrieran un hueco y ponían clavo o cualquier pieza que se encontraba o piedra, la enterraban ahí pedían a, a sus dioses. Después, con el cabo del tiempo, fueron construidas en cuero de chivo. Este fue desechado porque era muy débil. Después fueron construidas las engangas en musitete o tronco de árboles. Esto también se descontinuó. Después fueron construidas en candango, a 7 rayos y sasi en cazuela de barro. Y hoy en día en cazuela de barro. Después hubo una modificación de construir la enganga de 7 rayos Sarabanda, que fue construida en hierro, en caldero, sin pata o con 3 patas. Muchos paleros antiguos construían las engangas donde ellos mismos cocinaban para que nunca faltara la comida. La flecha de 7 rayos, cuando usted pinta una flecha de 7 rayos, tiene que ser una flecha para arriba y otra para abajo, como está aquí. Nunca puede ser una flecha por un solo lado. Tiene que entrar y salir el espíritu. Eso que quede bien claro, lo que le estoy aclarando. El palero pinta en pemba. Aquí podemos ver las 2 carabelas que hay al lado de la firma de Sarabanda, de la S. Tienen como 2 huesos en la cabeza, que son los chinchiricú de los paleros, con camino de Lucero Monte Leguá, que pueden hacerles bien o hacerles mal, según para qué sean utilizados. Aquí vemos la otra quillumba o carabela que está representando al espíritu que va a estar rigiendo todo ese trabajo, un espíritu principal de la enganga, con diferentes cruces o bisongos, prendiendo en pembas o velas para así abrir los caminos del trabajo que vamos a presentar. Estamos viendo que también existen alante de Lucero Monte Leguá signos en forma de remolino para que este, junto con centella, se lleven todas las cosas malas que existen, pero por camino de Lucero Monte Leguá, al cual vemos el círculo que está delante de esta vela roja, que representa al cuyo. Siempre hay que pedir permiso a Lucero Monte Leguá. Donde hay el Leguá, no se chifla, porque él es el que chifla. En el monte, él también manda, porque hay senderos o caminos. Es el que cuando hay un problema puede encasquillar un revólver o puede tumbar un cuchillo. Vamos a explicarle un poquito más sobre estas patipembas o signos. La representación de lucero juega una parte importante en la firma, ya que vamos a trabajar con los guardieros y no vamos a trabajar con la enganga directa. La enganga va a estar ahí, pero no vamos a trabajar directo. Vamos a mover piezas, guardieros, que van a estar representando a diferentes identidades por este lado, a Lucero Monte Leguá, el cuyo, el que no va a abrir los caminos. Pedimos a Sarabanda, porque ponemos clavos de línea, que son llamados aquí yuntas. Podemos decir que estas yuntas van a ser
la fortaleza y ayudar al trabajo para vencer la guerra, ya que Sarabanda es guerrero. Aquí vemos la representación de un guardiero de Mama Chola, la Caridad del Cobre. Al lado, la representación de Cuba Allende, la representación del candango Cazuela de Barro y estropajos, la mata llamada estropajo, que es utilizado y envuelto en hilos de colores rojo, amarillo y negro, o rojo o negro. Vemos la enganga tulumana, las diferentes patipembas en representación de Lucero Monte con camino de Sarabanda, las cruces y las rayas que van a identificar cada espíritu y cada identidad que trabaje. Tenemos que atender cómo funciona todo esto, ya que usted no va a tener mucha oportunidad en la vida de que le enseñen las patipembas o signos o la cataquimpolo, caticampolo, las firmas. Vemos en Cuatro Vientos, allá a lo lejos, y la representación de cada firma donde nos va a encaminar hacia los caminos que necesitamos que nos abra. Los triángulos representando a Guatarián Bochosi, que va a estar también en el monte, abriéndonos nuestros caminos y matando todo cosa que se aparezca, buena o mala, espiritualmente. Estas representaciones nos dan el entendimiento verdadero de cómo trabaja esta religión, porque veo por ahí infinidades de cosas que ya por cualquier cosa hacen un trabajo de brujería. La cosa está jodida aquí en esto de la religión. La verdad, no se lo digo a ustedes. Si ustedes no atienden a las personas que le están dando un consejo, usted va a estar haciendo boberías de nuevo. Y mucha gente como hacen bobería por ahí, que los veo yo. Yo me quedo totalmente consternado al ver las cosas que de palo mayombe no tienen nada. Y bueno, también he visto muchos cantos que para mí gozan de un gran prestigio, la verdad. Vemos a Lucero Monte aquí al lado. Las velas tienen especie de unos puntos. Eso va a ser los 121 caminos que tiene Lucero Monte Leguá. Las velas van a tener también la representación de espíritus, carabelas. Esto va a dar la fortaleza a los espíritus de Enganga. Vemos diferentes guardieros aquí a Lucero Monte Leguá. Vemos a Mamá Chola, los diferentes signos que aparecen en la representación del machete, representando a Isasi Sasi, 7 rayos. Siempre que se pinte un machete, se representa a 7 rayos, pero varía también con la firma que lleve el machete. Cada trabajo lleva una firma diferente. O sea que si usted va a trabajar con 7 rayos, bueno, pinte la firma de 7 rayos. Tiene que ser una para arriba y una para abajo. La flecha tiene que ir una para arriba al salir y otra a entrar al cabo. O sea, por una cara para arriba y con otra cara para abajo. Los remolinos, las diferentes flechas representando a Mamachola, ya que estamos llamando a Mamachola también. Bueno, pasemos.